Bueno, según lo que vimos, hay diferencia estadísticamente, hay diferencia estadísticamente significativa en al menos uno de los grupos. Evaluamos los supuestos se cumplen. Tenemos que hacer análisis post hoc. Y para el análisis post hoc vamos a explorar un par de conceptitos, los promedios de mínimos cuadrados y los promedios de mínimos cuadrados para múltiples comparaciones. Entonces vamos a analizar estos dos conceptitos. El primero es el promedio de mínimos cuadrados. Esto viene ajustado creo que fue Josué que me habló ahora más temprano sobre si era conveniente hacer muestreos balanceados por grupo. ¿Fuiste vos, Josué? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, esto está asociado a eso, que son los promedios de mínimos cuadrados. Son promedios para grupos que son ajustados para promedios de otros factores en el modelo. Veámoslo en un ejemplo, que es de lo más natural que podemos interpretar es, queremos medir la altura de estudiantes de séptimo año en dos clases e identificar si hay diferencia entre ambas. Un factor que se considera en el estudio es el sexo de los estudiantes, que en esta etapa es típico que las mujeres sean más altas que los hombres. La clase A tiene más mujeres que hombres y si se analiza únicamente el promedio entre las clases, A va a tener el promedio más alto porque tiene más mujeres que en esas edades son más altas. Esto no puede no ser efecto de que haya una diferencia distinta en las clases, sino meramente efecto de la cantidad de mujeres que hay. Y lo que se quiere evaluar no es la cantidad de mujeres que hay, sino hay una diferencia, sino más bien de que hay una diferencia distinta entre las clases. Para este caso específico, reportar los mínimos cuadrados da un resultado más representativo, ajusta, ecualiza esas diferencias según ese factor. Otra parte donde se suele utilizar los promedios de mínimos cuadrados es la gente que está en el área de agricultura, que tienen que, por ejemplo, reportar la fertilidad o la fertilidad de un terreno, cuánto producto genera. Y resulta que los terrenos no son homogéneos. Hay partes del terreno que les da el sol directamente y hay partes del terreno de que están a la par, por ejemplo, de una cerca de árboles donde les cae el sol. Esto se ajusta con promedio de mínimos cuadrados porque van a haber terrenos que tienen más sombra donde les da menos directamente el sol y eso hace que la cantidad de producto que generan sea distinto. Entonces, para ecualizar esto, se utiliza el promedio de mínimos cuadrados. Pero nosotros para reportar los resultados, lo que vamos a utilizar es la función de R, LSMINS, que es el Least Mean Squares for Multiple Comparison, que son promedios de mínimos cuadrados para múltiples comparaciones. ¿Qué hace el promedio de mínimos cuadrados para múltiples comparaciones? Vamos a probar A con B, B con C y C con A. En esta prueba que estamos haciendo, son varias pruebas. Cada una de esas pruebas acumula error tipo 1. El promedio de mínimos cuadrados para múltiples comparaciones hace que la prueba sea más estricta. Y el hecho de hacer la prueba más estricta minimiza el error tipo 1. Por eso es que son adecuadas para reportar esta clase de resultados. Entonces, tal como menciona acá, son utilizados para comparaciones de valores entre grupos de modelos lineales para efectos y factores y para probar contrastes y predicciones. Son los promedios de mínimos cuadrados. A manera conceptual, tal como les mencioné, hacen varias pruebas, hace la prueba más estricta que una prueba T común y corriente para minimizar el error tipo 1. Eso es lo que hace el promedio de mínimos cuadrados. Y en el siguiente video veremos cómo se hace eso en R.